Mi nombre es Jonathan Antonio Sánchez Figueroa. Realizo la exposición de los conceptos básicos del sistema público financiero y de finanzas públicas para la materia de finanzas públicas impartido por la docente, la licenciada Laura Leticia Aldana. El sistema financiero público está conformado por la política fiscal, el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados, así como los entes y órganos participantes en el proceso y de obtención de los ingresos públicos, así como la erogación de los gastos públicos. Los tributos municipales son aquellos que representan impuestos y tasas, así como contribuciones especiales pagadas por personas naturales o jurídicas en desarrollo de una actividad económica para el pago de sus correspondientes impuestos de contribuyente. La tarifa son aquellas tablas de precios, derechos o cuotas tributarias las cuales son emitidas o pronunciadas por parte del órgano competente. Las tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público, cuando estos no sean de solicitud o recepción voluntaria por los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. El contribuyente es toda persona o sujeto pasivo que realiza el hecho imponible, en este caso el de contribuir con los fines del Estado. Existen algunos aspectos relacionados siempre a los tributos e impuestos, como es la tributación especial, ya que esta es el conjunto que se exige de beneficio de la realización de obras públicas o del establecimiento de los servicios públicos. Otro aspecto totalmente relevante al tema es en la deuda tributaria, y es que esta es la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta, así como por las siguientes magnitudes de interés de demora, cargos por la declaración extemporánea, recargos del periodo ejecutivo, recargos exigibles, legalidad sobre las bases o las cuotas a favor del tesorero o de otros entes públicos. Las macromagnitudes, estas sirven para medir las operaciones y flujos y así poder tener una visión de conjunto de la economía del país. El presupuesto general. Un presupuesto para cualquier individuo o empresa o, por ejemplo, el gobierno es un plan de acción que contiene las estimaciones de los ingresos a obtener y los gastos totales a realizar durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, los ingresos tributarios. Estos tienen que ver con respecto a la recaudación fiscal sobre el Producto Interno Bruto de un país. Y dentro del Producto Interno Bruto, pues debemos de mencionar el PIB, que es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo de tiempo determinado. Otro aspecto sumamente importante es qué son las finanzas públicas. Y es que las finanzas públicas es la forma en que se obtienen los ingresos públicos y se erogan los egresos, los mismos como gastos públicos para sufragar las necesidades colectivas o satisfacer las necesidades. ¿Cuáles son las funciones del Ministerio de Hacienda? Las funciones del Ministerio de Hacienda es la dirección estratégica de las finanzas públicas en El Salvador, de las cuales podemos mencionar que se trata de corregir, dirigir y regular la administración y recaudación de los impuestos que compete a la administración tributaria, que es la Dirección de Impuestos, Dirección General de Aduanas y Dirección General de Tesorería, así como dirigir de conformidad con la ley el ciclo presupuestario, funciones del Ministerio de Hacienda para la erogación de los gastos públicos de forma sostenible, que es un acto administrativo. El acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad emitida por una autoridad administrativa competente capaz de producir efectos jurídicos a terceros. ¿Qué es el sistema impositivo de El Salvador? Es el conjunto de las leyes que crean impuestos y los administran en un momento determinado.
¿Qué es la política fiscal en la actualidad? Bueno, la política fiscal en la actualidad tiene como objetivo mantener la estabilidad macroeconómica con finanzas públicas estables que coadyuven al crecimiento de la producción y el empleo a fin de lograr la sostenibilidad para el mediano y largo plazo. Así, la política fiscal debe de garantizar los recursos para satisfacer las necesidades y demandas sociales cuyo cumplimiento logre por la priorización del gasto social, así como dentro de estos podemos mencionar los programas sociales, de educación, la salud, la prestación de servicios básicos, la seguridad, la creación de proyectos, ¿verdad? En favor de la sociedad. ¿Qué es la política tributaria? Es el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos para determinar la carga impositiva, directa e indirecta, para financiar la actividad del Estado. ¿Qué son las macromagnitudes? Las macromagnitudes son una medición cuantificada de los hechos y datos de trascendencia económica de un país o región. ¿Qué es la política fiscal? Es uno de los instrumentos más importantes de política económica a través del cual el gobierno incide en la actividad económica de un país por medio de sus componentes básicos como son los ingresos fiscales, el gasto público, así como el financiamiento. El sistema financiero, ¿qué es? El sistema financiero principalmente debemos de mencionar que está integrado por los bancos, las sociedades que conforman los conglomerados financieros, las administradoras de fondos de pensiones, las sociedades de seguros, las bolsas de valores, las casas de corredores, las sociedades especializadas en el depósito y custodia de los valores, las clasificadoras, dentro de las cuales podemos mencionar, por ejemplo, también los bancos. ¿Qué es la administración tributaria? La administración tributaria deberá entenderse que se hace referencia directamente al Ministerio de Hacienda a través de sus respectivas direcciones responsables de la administración y recaudación de los impuestos. Código Tributario, artículo 21. Por ejemplo, la administración tributaria, concebida desde los elementos de eficiencia y eficacia, contempla el desarrollo de una adecuada gestión de la recaudación, la cual se basa en los equilibrios para impedir la evasión tributaria, esta como uno de los principales fines que tiene. Los ingresos públicos. Estos son toda la cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos o bajo el régimen de o administración pues del derecho público o de las instituciones estatales, cuyo objetivo esencial es financiar los gastos públicos, como podría ser la inversión, que son los egresos públicos. Los egresos públicos es el total de los gastos realizados por el sector público o las diferentes carteras del Estado en la adquisición de bienes y servicios, por ejemplo, en una economía de mercado. Por ejemplo, el gasto público. El gasto público es el dinero que gasta el sector público, o sea, el Estado, en llevar a cabo una serie de actividades de sus principales objetivos, como pueden ser la redistribución de la riqueza, mejorar el acceso a la salud de los ciudadanos, asegurar la justicia, mejorar aspectos como por ejemplo fuentes de empleo, fomentar el crecimiento económico pues con las pequeñas, las microempresas, salvaguardar el medio ambiente también, crear y permitir la educación y garantizar una vida digna a todos los ciudadanos, que es la política presupuestaria. Esta determina el marco macroeconómico sobre el cual se sustentará el presupuesto para dicho año, las prioridades políticas que orientarán la asignación estratégica de los recursos, las principales medidas en materia política de ingresos, gastos y financiamientos, así como los lineamientos y normas que deben de considerar en el proceso de formulación del proyecto que presupuesto para el ejercicio fiscal. Ahora bien, debemos de mencionar otro aspecto que es sumamente importante, lo cual es cuáles son los 10 impuestos que se encuentran vigentes en El Salvador, los cuales son el IVA, el renta, TBR, el alcohol, los derechos arancelarios, armas,
tabaco, combustibles, gaseosos y la primera matrícula. ¿Qué es la política fiscal? Es lo que define los lineamientos de la dirección en cuanto a los dos elementos de las finanzas públicas con respecto a la recaudación y a la erogación. ¿Cuáles son las unidades destinadas a trabajar para la recaudación de ingresos? El Ministerio de Hacienda, la Dirección de Política y Economía Fiscal, la DGI, la DGA y la DGT. ¿Cuáles son los procesos que desarrolla la recaudación fiscal? Primero, la asistencia del contribuyente, la recepción de declaraciones y peticiones y la asesoría, y posteriormente el procedimiento de los procesos contenciosos administrativos y la recaudación voluntaria. ¿Qué direcciones son las encargadas de la gestión del gasto público? La Dirección General de Tesorería. ¿Quién elabora el ciclo presupuestario? La Dirección General del Presupuesto, la DGP. ¿Qué dirección es la encargada de efectuar la consolidación de las deudas del Estado? La Dirección de Contabilidad Gubernamental, DCG. Finalmente, ¿qué es el sistema de administración financiero, público financiero? Es un conjunto de elementos políticos públicos que son los lineamientos, normas, que son las leyes, y la administración, que son las instrucciones.